Hello, we're going to start lesson number 3. Today's topic is Simple Present Tense. Chicos, la lección 3. El tema es presente simple. Que vamos a empezar con las reglas y los usos. Uses and rules. Primera regla. Cuando tenemos acciones que se repiten en el tiempo presente. Por ejemplo, como los horarios de trenes, y las acciones que se realizan como actividades diarias. For repeated or regular actions in the present time period. Examples. I take the train to the office. Yo tomo el tren a la oficina. The train to Berlin leaves every hour. El tren a Berlín sale cada hora. Ven, por ejemplo, las salidas de trenes. John sleeps 8 hours every night during the week. John duerme 8 horas cada noche durante la semana. Vean que estas son actividades que se realizan de forma cotidiana. También tenemos como en el número 2 que dice facts, los hechos. Ejemplo, the president of the US lives in the White House. El presidente de los Estados Unidos vive en la Casa Blanca. Eso es un hecho. A dog has 4 legs. Un perro tiene 4 patas. Vean que eso es otro hecho. We come from Switzerland. Nosotros venimos de Switzerland, de Suiza. Todas esas son cosas que son hechos, de dónde vienen las personas, características de los animales, dónde vive la gente. Number 3, for habits, hábitos. Ejemplo, I get up early every day. Yo me levanto early, temprano, every day, cada día. Y ese every day ahí es un indicador de rutina. Carol brushes her teeth twice a day. Ahí de Carol se cepilla sus dientes twice, 2 veces al día. Esa es una palabrita muy importante acá. Que indica repetición. ¿Con qué frecuencia se realizan las cosas? They travel to their country house every weekend. Travel. Ellos viajan a su casa de campo cada fin de semana. Vean ese otro indicador de tiempo. Every weekend. Y en número 4 de los usos tenemos for things that are always generally true. Para las cosas que son always o generally, generalmente true, verdad. Ejemplo. It rains a lot in winter. Llueve mucho in winter. Winter sería el invierno. The Queen of England lives in Buckingham Palace. La reina de Inglaterra vive, lives, en el Palacio de Buckingham. They speak English at work. Ellos hablan inglés en el trabajo. Entonces, como pueden haber notado, algunos verbos llevan una S al final. Vamos a hablar de esa composición de cada uno de estos verbos. Continuamos con los usos de el presente simple. Tenemos ahí unos cuadritos en color verde. Esos son el resumen de los usos y debajo tenemos las oraciones. Entonces arriba en cafecito tenemos for instantaneous situations, para situaciones inmediatas. Ejemplo, Ronaldo passes the ball to Benzema. Ronaldo le pasa la bola a Benzema. Eso es algo que se está realizando en el momento. Arriba a la par tenemos for habits and repeated regular actions, para hábitos y acciones que se repiten de forma regular. Ejemplo, the child drinks milk every day. Ya vimos en la otra parte que every day significaba cada día y que son palabras clave que me indican que se está utilizando presente simple. Recordemos que el presente simple se usa con hábitos, rutinas y costumbres, ¿verdad? Acá tenemos for newspaper headlines. ¿Qué será un newspaper headline? Son las cosas que nos hablan sobre los encabezados de las noticias, por ejemplo, los titulares de las noticias.
Acá tenemos man enters space. El hombre entra al espacio. Luego tenemos with non-progressive. Cosas que no son de forma progresiva. Por ejemplo, I believe that you are innocent. I believe, creo. Creo que usted es inocente. Otro uso sería when telling stories, cuando decimos historias. Ejemplo, suddenly the window opens and a masked man enters. De pronto se abrió la ventana y un hombre enmascarado entra. Seguimos con los usos, por ejemplo, in ceremonial or formal conversations, en conversaciones que son de tipo formal. Por ejemplo, I pronounce you man and wife, cuando se casa una persona que les dicen, los declaro marido y mujer. I pronounce you man and wife, los declaro marido y mujer. Por ejemplo, también a mano derecha tenemos with future constructions, con cosas que se van a hacer a futuro. Por ejemplo, I will call you before I leave. I will call you. Te llamaré before I leave, antes de irme. Before, antes. Leave es irse o salir. For general truth or scientific facts, para cosas que se les llama verdades generales o hechos científicos. Por ejemplo, water boils at 100 Celsius degrees. El agua hierve siempre a 100 grados centígrados. Siempre va a ser lo mismo. Todas las cosas que son como cuando el sol sale por el este, se oculta en el oeste, el agua hierve a 100 grados. Cosas que siempre van a ser de la misma manera. For giving directions and instructions, cuando damos direcciones o indicaciones de cómo llegar a lugares o de cómo realizar cosas. Ejemplo, first of all, primero que todo, break the eggs, rompa los huevos, and whisk with sugar, y bátalos con el azúcar. Ese whisk es como cuando uno mezcla cosas de forma batida. ¿Okay? Luego tenemos for schedule programs or arrange future. Para cosas, ese schedule es que tiene un horario o un futuro que ya tiene una organización de cierta manera. Ejemplo, the examination starts 9 o'clock tomorrow. Esta examination se refiere a un examen que se va a realizar, que inicia a las 9 de la mañana. Ok, vamos a ver cómo hacemos la conjugación y el deletreo de una oración afirmativa con el verbo en tercera persona. We form the present tense using the base form of the infinitive. Lo hacemos con la forma base del verbo infinitivo, without the to, sin el to, sin el to. In general, the third person it's made by adding an s. Por lo general, se hace agregando una letra S al final. Y digo por lo general porque hay ciertas excepciones donde se agrega ES o IES, que lo vamos a ver más adelante. Affirmative verbs. Recordemos que en inglés los verbos regulares tienen la misma forma, con todos los pronombres, salvo la tercera persona del singular. Third person singular. Esta es la que agrega una S y ya vamos a ver cuál es esa tercera persona. Ok, vamos a ver, aquí tenemos en este cuadrito 4 verbos. Tenemos play, like, live, eat. Y tenemos los pronombres en la primera columna. Tenemos I, you, luego sigue he, she, and it. Y las terceras tenemos ahí we, you, and they. Que repasemos quién era cada uno. Recordemos que I era yo. You era usted. He, él, she, ella. Y it sería eso o esa. Luego tenemos we, que es nosotros o nosotras. Y you, otra vez, porque sería el plural de usted, sería ustedes. Luego sigue they, que es el plural de he, she, it, es ellos, ellas, esos o esas. Ok, ¿cómo se conjuga cada uno de esos verbos? Bueno, si se fijan, solamente he, she, it agregan una S al final. Los demás se mantienen igual. Ejemplo,
I play, I like, I live, I eat. Si los ven es yo juego, yo como, a mí me gusta, yo vivo. Nada, no tengo que ponerle nada al verbo. Igual manera, en el caso de you play, you like, you live, you eat. Pero en el caso de he, she, it, que sería en la tercera persona singular. Por ejemplo, acá tenemos play, para decir que él o ella juegan, decimos plays. Para decir que a él o a ella le gusta, decimos he o she likes. Para vivir, él vive, o ella vive, o eso vive, he, she or it lives. Y para come, it. Y ven que con we, you y they, los verbos se mantienen sin ninguna letra adicional. Tenemos ahí un ejemplo. The monkey lives in the jungle. Monkey, monito, ¿verdad? Monkey lives, vive. The jungle, en la jungla. The monkey lives in the jungle. It eats bananas and other fruits. Ese it se refiere al monito. Es una cosa, es un animalito. El monito come bananas. It eats bananas. Luego tenemos otro ejemplo, otra oración afirmativa. Maria plays tennis and she likes basketball. Juega tenis y le gusta el básquetbol. I live in Vigo and I like my city very much. Vivo en Vigo y me gusta mi ciudad mucho. You eat a lot of food because you play football. Usted come a lot of es mucho y food comida. Because, ¿qué significa because? Significa porque. Because you play football, porque usted juega fútbol. Okay, veamos las reglas de deletreo. Cuando los verbos se van a utilizar con un sujeto que es tercera persona, recordemos quiénes eran, que eran he, she o it. Entonces dice que we add s with most of the verbs. With most verbs simply add an s. O sea, con la mayoría de los verbos sencillamente agregamos una s. For example, she lives in New Zealand. Ella vive en Nueva Zelanda. However, you should add es to the following kinds of verbs. A los siguientes verbos, sin embargo, les vamos a agregar la letra es. ¿Cuáles verbos? Los que terminan en ch, como en watches, teaches, watches TV, teaches English. ¿Qué es watch? Mirar, y teach, enseñar, ¿verdad? Washes, de lavar, washes his o her clothes, su ropa. Recordemos que her para ella y his para él y clothes significaba ropa. Y vean que el verbo ese termina en sh, vean las letras en rojo. Mrs, doble s, Mrs significa extrañar, her or his friend, extraña a su amigo o su amiga. Goes to school, does her homework. El go termina en o, igual que do, goes. Vean los que terminan en o, agregan s. Do, los que terminan en o, igual, s. Fix, los que terminan en x, como en arreglar. Fixes broken bicycles, que arreglan bicicletas, broken, rotas. Studies, English. Ok, aquí tenemos una regla especial. Los verbos que terminan en y. Nos vamos a fijar en la consonante o vocal que esté antes. Si tenemos un verbo terminado en y la letra anterior es una consonante, vamos a cambiar esa y por una i latina y le agregamos es. Vean, por ejemplo, en el caso de study, studies, study English, studies English. Play tennis, ahí tenemos el caso donde está la y y anteriormente tenemos una vocal que es la A. En este caso, sencillamente vamos a agregar la S. Eso pasaría en el caso de todas las vocales. A, E, I, O, U.
cualquiera de las 5 vocales. Y tenemos ciertos verbos que son irregulares, que no van a seguir las reglas. Por ejemplo, es el caso de have, que significa tener. Have, H-A-V-E, have, va a cambiar a has. It changes to has, H-A-S. Y acá tenemos una lecturita corta. It says, dice, My brother always gets up at 6 a.m. and then washes his face and brushes his teeth. After breakfast, he goes to college at 7 a.m. He studies history and English, and he always passes his exams with an A+ grade. Then he comes back home around 4 p.m. and does his homework before he has dinner at 6:30 p.m. And then he watches TV in the evenings. In his free time, he plays tennis and he also has a part-time job on the weekend. He teaches Spanish. Un resumen. Vean el cuadrito. Recordemos que los que terminan SH, CH, o agregan ES. Luego tenemos el caso de la Y, nos fijamos en la letra que está antes, si es consonante cambiamos la Y por una E latina y agregamos ES. Si la letra anterior a la Y es una vocal, solamente agregamos la S. Ejemplo, play. Luego tenemos como verbo irregular a have, tener, que cambiaría a has. Acá en la lectura tenemos dos cositas que tenemos que ponerle atención. Por ejemplo, la primera, vean que dice My brother always gets up at 6. Está en rojo la palabra gets. Cuando existen verbos como este get up, que son verbos de dos partes, recordemos que la S se le va a poner únicamente a la primera parte. Vean que yo no le pongo a up, sino se lo pongo a gets. Entonces tenemos ahí washes, brushes, goes, studies, passes, comes, does, has. Y acá la segunda cosita importante es has dinner. Las dos palabras juntas significan cenar. Es lo mismo que has breakfast, que sería desayunar, o has lunch, que sería almorzar. Estos son verbos compuestos. Ese tenemos que ponerle atención y recordar que have es irregular. Acá otra palabrita nueva sería en la última línea donde dice in his free time, en su tiempo libre. Es una estructura que tenemos que dominar. En su tiempo libre, in his free time, he plays tennis and also has a part-time job. Also significa también. Y part-time job significa un trabajo de tiempo completo. On the weekend, en el fin de semana. Y vamos a ver cómo se hacen las oraciones afirmativas y las negativas. Es muy sencillo, tenemos tres partes. El sujeto, el verbo y el predicado. Nada más tenemos que fijarnos que cuando el sujeto sea he, she o it, o sea, la tercera persona singular, al verbo tengo que agregarle una letra S. Vean una oración afirmativa. Por ejemplo, ahí tenemos I, you, they, we, Mark y Jane. Vean que podemos utilizar nombres propios también. Y tenemos verbos como read, leer, get up, levantarse, go, ir, play, jugar. Formemos una oración. I read every day. Yo leo todos los días. You get up early. Usted se levanta temprano. Ahora vean ejemplos donde el sujeto es tercera persona, o sea, un él o una ella, por ejemplo. He reads every day. She gets up early. Vean que ahí le agrego la letra S al verbo. Recordemos que si hay verbos de dos partes, como get up, ven que está formado por dos partes, siempre se le va a agregar la letra S a la primera. ¿Cómo hacemos la negación? Tenemos las mismas tres partes, pero le vamos a agregar, después del pronombre, la palabra don't, el do, y la palabra de negación not. Vean que ahí tengo don't y do not, que es exactamente lo mismo, solo que don't es la forma contraída. Vean que ahí lo que hago es unir do y not y le quito la O y la cambio por la apóstrofe.
Lo mismo pasa con doesn't y does not. Entonces tengo pronombre, el do o el don't, cualquiera de los dos, ¿verdad? Que es lo mismo, do not y don't, o doesn't o does not. El verbo, pero ya ahí el verbo no debo agregarle ninguna letra. Y el complemento. Vean un ejemplo. I don't read every day. Ahí niego que yo leo cada día. Yo no leo. He doesn't read every day. Él no lee cada día. Acá, al otro lado, tenemos una imagen donde tenemos una explicacióncita un poquito más detallada del don't y el doesn't. We use don't or doesn't to make a negative sentence in the simple present tense. Usamos el don't or doesn't para hacer una oración negativa en el presente simple. Tenemos ciertas excepciones que vamos a ver más adelante. ¿Cómo las hacemos? Bueno, tenemos el subject, como ya lo vimos, el sujeto, I, you, we y they. Y este don't or doesn't, él se llama verbo auxiliar. Luego tenemos el verbo en su forma simple. Ejemplo, I don't go. Yo no voy. ¿A dónde? Por ejemplo, I don't go to school. Yo no voy a la escuela. Luego tenemos acá el caso de he, she o de it con doesn't. Ejemplo, he doesn't like apples. A él no le gustan las manzanas. Vean un ejemplo aquí donde dice affirmative. You speak English. You don't speak English. ¿Usted habla inglés? Usted no habla inglés. Con el caso de tercera persona, he speaks English. He speaks English. Ahí está afirmando que habla inglés. ¿Cómo digo que no lo habla? He doesn't speak English. Y vean que ahí no lleva la letra S. Vean que aquí tengo, donde está la flechita roja, dice the base form of the infinitive. Está el auxiliar, el do, el doesn't, y luego lo sigue el verbo en su forma más simple. No lleva do, no lleva S, third person verbs, lose the final S, pierden la letra S al final, los verbos en tercera persona, in negative sentences, en oraciones negativas. Y tenemos que tener cuidado en es que dice, I now live in Japan, eso no se dice así, ahí se dice, I don't live in Japan, yo no vivo en Japón. Affirmative. She has a cat. Ella tiene un gato. El negativo, yo no digo she doesn't has, ¿verdad? Recordemos que tengo que poner el verbo en su forma simple. She doesn't have a cat. Y tenemos ahí en donde está el cuadrito rosadito las contracciones. Don't es lo mismo que do not. Y doesn't es lo mismo que does not.